Esta tercera clase del curso va a estar centrada pura y exclusivamente en Jacques Lacan. Que Jacques Lacan fue un psicoanalista francés que nació en 1901, murió en 1981. Esta información no la tiro para ser una especie de Wikipedia humano, sino para ponerlos un poco ahí en contexto en la época. Vivió y nació toda su vida, o la enorme parte de su vida, en Francia, en París puntualmente. Sin lugar a dudas, se trata de un personaje absolutamente insoslayable en la historia del psicoanálisis, es decir, no hay manera, le guste más o menos a quien le guste, de hablar de psicoanálisis sin nombrarlo a Lacan. Y fue la verdad un tipo con un estilo de lo más singular, de lo más original, para bien y para mal, veremos un poco por qué, para llevar a cabo su obra. El tipo se propuso hacer básicamente lo que él mismo nombró como un retorno a Freud. ¿Qué implicaría un retorno a Freud? A ver, cuando él utiliza esta expresión del retorno a Freud estamos más o menos 1951, 1953 por ahí, así que Freud ya había muerto hacía no muchos años atrás, hacía un poco menos de 15 años aproximadamente. Bueno, y Lacan plantea una tesis central, al menos en esos comienzos de su obra, donde él dice que habría otros psicoanalistas, sobre todo aquellos instalados en Estados Unidos, que se los conocía o que habían inaugurado una corriente que luego fue conocida como psicología del yo o los post-freudianos también. Él plantea la idea de que esta gente, estos psicoanalistas, se habían desviado con respecto a lo que Freud había planteado. Es decir, que habían tergiversado su obra y que, a grosso modo, sintetizando un poco, habían intentado adaptarla al American Way of Life, es decir, al estilo de vida norteamericano, yankee, como quieran llamarlo, que en este punto, digamos, estaría más teñido, más atravesado por la cuestión de la eficacia y la eficiencia y porque todo tiene que terminar bien en algún punto, digámoslo así, el cliente tiene que quedar contento. Entonces, Otro lanzamiento exclusivo de Sprayet. Las mejores novedades. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Lacan dice, bueno, acá hay una versión de Freud donde pareciera más una especie de cuento de hadas, donde es como usted vaya al psicoanalista, esté allí un par de años y va a ver cómo después todo le va bárbaro en la vida. Y Lacan dice, bueno, claramente no es eso lo que nos ha propuesto, lo que nos ha dicho, lo que ha escrito Freud. Entonces este retorno a Freud implica volver a releer el texto de Freud, los textos de Freud mejor dicho, algo que de a poco iba quedando en desuso, porque tal vez iban empezando a leer textos de psicoanalistas que estuvieran vivos, básicamente, que estuvieran escribiendo en ese momento. El tipo, Lacan, entonces propone propone volver, perdón, como a la fuente primera. Y eso tenemos que entender que es un poco lo que él llamó el retorno a Freud, es decir, este intento por desmarcarse, por separarse de todo este grupo de psicoanalistas que según él habían hecho esta tergiversación o esta mala lectura de lo que era la obra freudiana. Como verán, la empresa que se propone ya es bastante original. Ahora bien, cuando hace un rato les dije que era un tipo muy singular, no lo decía solo por eso, sino también por los medios, por los recursos, por el cómo intentó llevar a cabo este objetivo que él se planteó, que entre paréntesis le ha demandado más de 40 años de su vida, ¿sí? Este objetivo. Digo, no es que el tipo dijo voy a hacer esto, bueno, estuvo ahí un ratito, 5 minutos, leyó 3, 4, 10 textos de Freud y dijo, bueno, tarea terminada. No, el hombre se ve que tenía la idea fija y fácil los últimos 40 años de su vida, y tal vez me quedo corto, pero mínimo los últimos 40 años de su vida los dedicó a este objetivo, a intentar llevar a cabo este retorno a Freud. Como ven, allí ya hay algo que despierta un poco, yo creo, la curiosidad y uno dice, che, un poco de ganas de conocer qué ha dicho este tipo me dan. Pero la cosa no termina ahí porque, como les decía recién, el cómo, los recursos a los que apeló para lograr este objetivo que se proponía, son súper especiales. Por un lado es un tipo que tiene fama de ser difícil de leer, es verdad, está bien ganada esa fama, su estilo es complicado, es enrevesado, se ha hablado hasta el hartazgo de ese estilo, digamos,
Él tenía sus razones para apelar a ese estilo. Una de esas razones era que efectivamente quien intentara acceder tuviera que hacer un esfuerzo de manera tal que no fuera algo que se prestara tan fácilmente para simplemente repetirlo de memoria y ya y hacer de cuenta que se entiende. Más allá que algo de eso ha terminado pasando a la larga, pero bueno, eso es otro tema y ni de casualidad me voy a meter con eso. El otro punto original es que es un tipo cuya obra fundamentalmente, o una parte enorme al menos, es oral. Es decir, si bien tiene sus tomos de escritos, de textos que el tipo se sentaba, escribía y los publicaba en alguna revista o lo que fuera, y un buen día los terminó compilando en un par de tomos, que acá en Argentina publicó Siglo XXI, pero fuera de eso estaban sus seminarios, alguna que otra cosita se puede encontrar allí en YouTube si uno busca un poco, pero prácticamente nada, no hay demasiado registro. Bueno, la cuestión es que estos seminarios el tipo eligió un determinado tema. En un momento fueron la psicosis, en otro momento fue la angustia, en otro momento fue el yo en la teoría psicoanalítica, en fin, un tópico, un título que le servía como disparador, y estaba un año dictando un seminario sobre ese tema. A veces las clases eran una vez por semana, a veces cada 15 días, bueno, en fin, eso ha ido variando un poco, también los lugares donde se dictaban han ido variando con el correr del tiempo. Pero lo importante entonces es que los seminarios, que leemos muchos hoy en día, son desgrabaciones, transcripciones de estos seminarios que él dictaba, donde el tipo iba ahí, se paraba frente a un auditorio y hablaba, ¿sí? Así que algo de eso también tiene que ver con que su estilo, o con esta complejidad de su estilo, porque bueno, no es lo mismo sentarse y escribir algo que haber dicho algo y que alguien se encargue de traspasar eso por escrito. Allí hay un cambio de registro que, por supuesto, introduce sus complicaciones. Je me trouve avoir insisté sur ce qui est évident. L'analyse est une pratique de langage. Y dejé para el final el punto que a mí me parece más interesante, o al menos uno de los que más me apasiona de Lacan. Es, como digo, una opinión personal, no necesariamente el resto de la gente tienen que compartirla, ni mucho menos es algo que me pasa a mí simplemente. Y este punto tiene que ver con la cantidad prácticamente inabarcable, o uno se ve tentado a decir infinita, o casi infinita, de referencias y de pensadores y de disciplinas y de saberes a los que recurre Lacan para su retorno a Freud. Porque a ver, yo hace un rato les hablé por supuesto de esta idea de releer la obra de Freud y de la cantidad de años que Lacan, de la cantidad de años de su vida que dedicó a intentar cumplir ese retorno a Freud o a intentar llevarlo a cabo. Ahora bien, por supuesto no se trataba simplemente de decir, uy, bueno, che, me voy a releer la obra completa de Freud, a ver, agarro el tomo 1, me lo terminé, paso al 2, lo terminé, paso al 3, así, hasta que me leí todos y vuelvo a empezar y así sucesivamente. No, en absoluto. Esas lecturas estaban atravesadas, bueno, por supuesto por la práctica de Lacan en su consultorio. Y quienes hayan tenido la suerte de ir a París, hay allí una plaquita en el edificio donde el tipo atendía. Pero también fundamentalmente, o en gran parte, esas relecturas de Freud están atravesadas por toda una serie de autores, de pensadores y de artistas, ¿por qué no también? A los que Lacan fue recurriendo para intentar darle, como se diría acá coloquialmente, una segunda vuelta de tuerca a esa obra de Freud. Entonces, por ejemplo, Lacan ha apelado a la antropología, fundamentalmente con Lévi-Strauss, ha apelado a la lingüística con Saussure y Jacobson, se ha metido también con los filósofos, llámese Kant, llámese Hegel, llámese Descartes, llámese Spinoza, llámese Heidegger, se ha metido con las matemáticas, o mejor dicho con la topología, que es como una subrama dentro de las matemáticas, etcétera. Qué sé yo, se ha metido con Hamlet de Shakespeare, se ha metido con Las Meninas de Velázquez, se ha metido con El Ulises de Joyce. Y bueno, casi que podría estar acá 10 minutos de corrido, o 15 o 20, nombrando una por una las referencias de Lacan. Ha hablado de películas también, algún que otro seminario, o sea, yo
Me acuerdo que en una época jugaba un poco, que si conocía algún libro, alguna película, algo que me hubiera gustado mucho, decía, a ver, voy a buscar, a ver qué dijo Lacan al respecto. Y en algún momento uno terminaba encontrándose con que el tipo había nombrado algo de eso. Ya sé, es un poco pavo el juego, pero bueno, me divierto con esas cosas que voy a hacer. Si entonces en el video anterior, donde hablaba de las clases 1 y 2 del curso, les tiraba como al pasar que leer a Freud era mucho más que leer de Freud, que leer simplemente a Freud, perdón, y que uno allí podía pescar algo de la historia de Europa y de la historia de la medicina en algún punto, etcétera, etcétera, etcétera. Lacan también tiene eso, en algún punto leerlo no es solo leer a Lacan, es también meterse con algunas cositas de filosofía, es meterse con algunas cositas de antropología, es meterse con algunas obras de arte, en fin, es meterse con algunas obras literarias, bueno, y con toda una serie de cosas que, como digo, sería extensísimo mencionar, pero sí que claramente implica como un buen panorama de la historia del conocimiento de Occidente, porque como digo, no es que solo el tipo recurría a filósofos o a científicos o a saberes considerados así altos por nombrarlo de una manera, sino que también podía apelar a alguna novelita que leyó por ahí que nadie le había dado ni 5 de pelota y el tipo encontraba que allí había algo importante que nos iba a ayudar a comprender mejor la obra de Freud. Bueno, el tipo allí no dudaba en servirse de esa novelita, por más berreta que fuera, para intentar comprender mejor la obra de Freud. C'est d'ailleurs en quoi l'expérience analytique le confirme, c'est que rien n'y passe que par la parole, celle de celui que j'appelle l'analysant ou celle de l'analyste. El objetivo de esta tercera clase del curso entonces sería, además de profundizar un poco en estas cositas que he ido contándoles recién en este video, también, o mejor dicho, lo fundamental sería que esta clase nos permita conocer al menos algunos conceptos importantes de la obra de Lacan. No diría todos, por supuesto, porque si acaban de escuchar lo anterior se dan cuenta que sería absolutamente inabarcable para una única clase, pero sí al menos uno se puede ir con algunos pocos conceptos que sean como una suerte de herramienta para, bueno, el día de mañana o en la medida que uno vaya teniendo ganas y tiempo, ir de a poquito animándose a aventurarse en la obra de este tipo. Uso la palabra aventurarse a propósito porque hay algo del orden de una aventura, de meterse allí y ver con qué uno se encuentra y ver cómo logra surfear ese estilo tan críptico y qué referencias tiene que ir a buscar, así que me parece que está bien usada la palabra aventurarse.